¿Qué había sido los movimientos brownianos? De acuerdo a lo que han visto. Saquen una definición. ¿Este tipo de movimiento será considerado movimiento browniano? Fíjense cómo están moviendo aquí las partículas. ¿Cómo están moviendo las partículas? De manera vertical, toditos uniformaditos, ¿no? ¿Es un movimiento browniano? No. ¿Este movimiento con qué se consigue? ¿Con qué? ¿Qué está produciendo este movimiento aquí, bonito? Uniforme, de arriba, abajo, bonito, armonioso. Bien. El campo magnético alternante, ¿verdad? Eso está produciendo este movimiento. ¿Cómo es el movimiento browniano? Ya, entonces, ¿qué ha decir el movimiento browniano? Un movimiento variado, un movimiento errático, un movimiento caótico. Eso dice la teoría, dice eso, ¿no? El movimiento browniano es un movimiento de las partículas de manera caótica, variada, ¿sí? Eso es el movimiento que se dispara a todos lados, es más o menos como esto. ¿Se dan cuenta? Es como esto, es algo que está así, a todo lado, ¿no? Ahora vamos a simular, chicos, que ustedes son partículas que tienen temperatura, ¿verdad? Bueno, ahorita tienen temperatura, nosotros sabemos que el calor se convierte en energía en nuestro cuerpo y entonces van a empezar a moverse, pero se van a mover de una manera caótica, errática, hacia todos lados se van a disparar. Si yo les dijera, entren y salgan del aula, ¿será fácil para ustedes? No, porque se están moviendo hacia todo lado como una poligoma. Pero si yo agarro y de afuera coloco algo que los haga mover a ustedes de manera uniforme y les digo, vayan saliendo, y van saliendo, ¿qué tal? ¿Es más fácil? Esa es la función del campo magnético, modificar el movimiento caótico browniano, alinearlo y facilitar el intercambio iónico. Además, sumado a esto, el efecto de cizallamiento que se produce va a ser pues óptimo, ¿no? Porque no es lo mismo salir en filas de 10 que salir de 2 en 2. ¿No? Esa es la base fundamental del efecto del campo magnético alternante a nivel molecular. ¿Sí? Ahora, hay algo bien cierto que su compañero ha mencionado. Él ha dicho que uno de los factores que influye en ese movimiento caótico, a mayor temperatura, mayor movimiento. Temperatura, mayor movimiento, ¿verdad? Hemos visto que el efecto de cizallamiento básicamente partía esto y hacía que estas moléculas roten, ¿verdad? Porque se comportaban de manera como un dipolo, ¿no? Ustedes saben que al rotar sobre un eje, ¿qué es lo que se genera? Calor. Y al aumentar la temperatura en la zona, había un mayor movimiento. Eso es lo que nos dice la teoría. Y ese es el fundamento actual de la terapia de campos magnéticos alternante. Y hay que colocar eso bien en claro, que es un campo magnético alternante que estamos colocando. No un campo magnético continuo ni constante. Porque si fuera así, no hay nada de esto. No hay ningún efecto. Bueno, muy bien. Fíjense qué bonito el campo magnético cuando es alternante, uniforme, hace que toditas se muevan en sincronía. ¿Eh? Bueno, eso seguramente va a facilitar el intercambio de los iones, ¿no? Entonces, este paso que venía aquí, si una molécula se mueve así de una manera de este tipo, seguramente va a ingresar con facilidad en comparación de un movimiento caótico, ¿no?
Si los iones se desplazan arriba, abajo, en dirección externa, algunos entran, otros van a rebotar, al chocar con estos bordes seguramente va a salir en lugar de entrar, entonces, por eso es que se facilita el intercambio, ¿no? Eso es lo que menciono. Muy bien. No tenemos que descuidar el factor de densidad, ¿no? Porque la densidad magnética también influye dentro de la terapéutica, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que aplicar un campo magnético en una superficie bastante grande reduce la densidad de campo magnético. En superficies pequeñas la densidad de campo magnético siempre va a ser mayor. Por tanto, para tener un mayor efecto terapéutico tendremos que buscar zonas con alta densidad magnética. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Con aplicadores pequeños, no con aplicadores grandes. Entonces, si nosotros, por ejemplo, comparamos un aplicador de campo de solenoide versus una bobina de proximidad, ¿cuál cree que tenga mayor efecto terapéutico? Las bobinas de proximidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas van a concentrar más el campo magnético en la parte central. ¿Sí? Es importante esto mencionarlo, ¿no? Porque cuando ustedes coloquen, por ejemplo, una bobina de esta en una rodilla, hay que procurar que la bobina se encuentre al centro. Ahí. No me interesan mucho los bordes. ¿Por qué? Porque este concentra más al centro. ¿Sí? En cambio, en el campo de solenoide no pasa eso, no concentra al centro, sino concentra al extremo. Pero su densidad es menor. ¿Vale? Esto que ya lo hemos hablado, en este caso para nosotros en terapia de campos magnéticos alterno no se aplica porque hemos dicho que esto va a ir fluctuando. O sea, no hay un norte y un sur definido, salvo que sea producto de una corriente galvánica directa donde sí va a haber un norte definido y un sur definido. Ahí sí aplicamos esto de la mano derecha. ¿Ya? Las formas, ya hemos visto que hay diferentes tipos de formas. Esta es la corriente, es la que nos da por si acaso un norte bien definido y un sur definido, ¿no? Pero como les he dicho, aquí cuando ustedes opten por esto, olvídense del efecto de deslizamiento, olvídense de la modificación del movimiento browniano, olvídense del, ¿qué más hemos dicho? Del efecto prolongado de efecto terapéutico, ¿no? O sea, descartamos esto porque esto no va a producir eso, porque es un campo magnético continuo. Eso se aplicará a este tipo de campo magnético, ¿no? Podemos tener así, como este, que es el más común, los sinusoidales. Estos les van a dar campos magnéticos sinusoidales, donde vamos a ver que hay un cambio constante, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? ¿Aquí se mantiene el norte y el sur o hay alternancia? Según el análisis que ustedes pueden hacer. Sigue habiendo un norte y un sur. Siempre va a haber igual acá un norte y un sur. Pero la única diferencia es que esta pequeña interrupción puede producir una pequeña vibración en las moléculas. Una pequeña vibración. Este es un tipo de sonido descartado, ¿no? Antes de que hablemos de esto, me voy a ir a esto. Por si en algún momento ustedes trabajaran con un campo magnético de tipo continuo, tienen que saber que hay efectos para el norte y para el sur, ¿ya? Y ahora sí vamos a los efectos de los polos, ¿ya? Pero esto, nuevamente les repito, influye mucho qué lado van a colocar, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del efecto que se va a producir en el polo norte, que tiene un potencial negativo, ¿sí? Y el polo sur un potencial positivo, vamos a ver que en el polo sur se produce un efecto de estimulación a la vitalidad, se produce un efecto de flexibilidad para las rigidez articulares, estimulación para las atrofias, ¿no? O sea, para mejorar la circulación, ¿sí?
para facilitar procesos de cicatrización, fracturas. Ahí es donde tienen que utilizar ustedes el polo sur, ¿no? Distensiones ligamentarias, desgarros musculares, ¿sí? Todo eso son los efectos del polo sur. Como les dije, esto es estimulante. Polo norte es inhibitorio. Fácil de acordarse. Polo sur, estimulante. Polo norte, inhibitorio, ¿no? Esto seguramente será pues para relajar, para analgesia, ¿no? Para disminuir los procesos nocivos en el organismo, un efecto bactericida. Si van a trabajar para cicatrizar una herida, colocarán primero el polo norte como bactericida y luego colocarán el polo sur como estimulante para la cicatrización, ¿no? Esto siempre y cuando sea una modalidad continua. En el caso de la pulsada, tenemos que considerar nosotros que va a haber gamas de frecuencias. Nosotros, en campos magnéticos alternantes de baja frecuencia, no trabajamos con esto, no trabajamos con esto, no trabajamos con esto, pero sí podemos trabajar con esta gama de frecuencias, ¿no? De 1 a 100 Hz. Habíamos mencionado que de 1 a 50, ¿qué era? ¿Qué efecto tenía de 1 a 50? Por ejemplo, yo de 10 a 20, ¿no? Eras de positivas. Se me dijo 50 era el punto intermedio. Y de 50 para arriba tenía otro efecto. Estimulante y luego relajante. ¿Verdad? Ahora, podemos tener equipos que nos vengan con modalidad de frecuencia, con modulación de frecuencias. Por ejemplo, ustedes colocan modulación de 10 a 50. ¿Qué significa eso? Que las frecuencias van a variar de 10, 20, 30, 40, 50. Pero eso es simplemente para que el efecto sea más duradero. O pueden tener una variación de frecuencias de 50 a 100 Hz. ¿Ya? Bueno. La intensidad del campo magnético también lo habíamos hablado, ¿verdad? Habíamos dicho que puede venir en Gauss o puede venir en militeslas. Puede llegar hasta los 100 Gauss o hasta los 200 militeslas. A mayor intensidad tenemos mayor estimulación. A menor intensidad, menor estimulación. Entonces, para casos de analgesia, para casos de relajación, se recomienda utilizar el 50% de la dosis máxima que tenga el equipo. Si el equipo viene hasta 200 militeslas, trabajen hasta 100. ¿Ven? Si el equipo viene hasta 100 militeslas, trabajen hasta 50. Eso va a depender del fabricante. Tiempo aquí no está, pero el tiempo de la duración de la terapia ya les había mencionado, lo ideal 25 minutos, pueden trabajar hasta 30 minutos, ¿verdad? Cantidad de sesiones seguramente va a ser 15 sesiones, lo más recomendado, ¿no? Ahora, puede haber efectos secundarios, es la otra cosa. Dice aquí en la aplicación, para aplicar el tratamiento vas a colocar la zona total interior del cilindro, si es que utilizaron ustedes estos, y aplicar la frecuencia y la intensidad prescrita durante el tiempo indicado, que generalmente va a ser de 15 a 30 minutos. Aplicaciones localizadas y de 30 a 60 minutos cuando se realiza sobre más de una zona. Ojo con esto, ¿no? Cuanto más zonas ustedes utilicen, más tiempo. Hay algo importante, debemos darnos cuenta que estamos sobredosificando en campos magnéticos y el paciente no siente. ¿Cómo creen ustedes que están dando, que estarían sobredosificando? Es decir, estarían utilizando mucha intensidad. No produce calor. Porque es de baja potencia. ¿Ah? ¿Dolor? Sí, el dolor es un factor que puede darnos un indicio de sobredosificación.
En condiciones normales el dolor se va a presentar también, pero ese dolor tiene que revertir en 24 horas, o sea, tiene que desaparecer. A la cuarta, quinta aplicación puede aparecer dolor, pero tiene que revertir, es lo normal. Pero si aparece y no revierte el dolor, es sobredosificación. Están usando mucha dosis, hay que bajar la dosis. Es una forma en la cual se pueden dar cuenta que están sobredosificando. ¿Sí? Bueno. Esto, ¿sí?, servirá cuando es continuo. Si no es continuo, pueden hacer las aplicaciones así, contrapuestas, si tienen dos bobinas, ¿no? ¿Dónde se van a dar cuenta ustedes si su equipo puede funcionar de manera continua o no, o alterna? Cuando el equipo presenta en el aplicador cilíndrico, la bobina de campo cercano, un lado que dice activo, ¿sí?, eso significa que el lado activo es el polo norte. Entonces ya ustedes se dan cuenta que este campo magnético puede trabajar continuo, y ahí sí importa el norte e importa el sur. Si no hay nada de esto, no, pues es solamente alternante. ¿Sí? En este tipo de aplicador, el solenoide, no van a encontrar ustedes activo nada, ¿no? Contraindicaciones. Aparentemente no debería haber, ¿no? Pero fíjense que hay que tener precauciones. Precauciones, no contraindicaciones absolutas. ¿Sí? Embarazo. Esto sí es una contraindicación, chicos. ¿Sí? Peor cerca al vientre, no apliquemos porque recuerden que esto produce una aceleración de la mitosis. Cuidado que nazca con 3 orejas. Sí, en el embarazo sí. Enfermedades que estén cruzando por infecciones, ¿no? No se les ocurra colocar en pacientes que tienen herpes, neuritis herpética. Cuidado, campos magnéticos para su dolor, porque hay pacientes que vienen a consulta, ¿no? Tengo unos granitos que me han salido aquí y me está doliendo, me he dicho que haga fisioterapia. Campos magnéticos van a hacer que el virus prolifere y se reproduzca y dure más tiempo de lo que tenía que durar. ¿Sí? Entonces, en enfermedades víricas o micóticas no se debe colocar campos magnéticos. ¿Sí? Pacientes portadores de marcapaso, cerca al marcapaso, obviamente que también está contraindicado. Es una contraindicación absoluta, porque puede generar un corto, un descalibramiento del aparato del paciente. ¿Ya? En el caso de hipotensión por posible producción de una lipotimia, sí, pacientes descompensados. Hemorragias o heridas, esto es relativo porque ustedes pueden trabajar con dosis bajas para facilitar la cicatrización. ¿Sí? En caso de que haya hemorragia, igual hay que tener mucho cuidado. Las presencias de placas o implantes metálicos no son contraindicaciones, sino son precauciones. ¿Cuál es el problema de las placas y los implantes? Solamente que esos van a absorber o van a atraer un poquito el magnetismo hacia sí, y no le va a llegar nada al paciente. Un cuidado que hay que tener. Listo, chicos.